Muy bien, hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Muy interesante lo que vamos a compartir el día de hoy, amados. La semana pasada estuvimos hablando sobre misiones y por eso me salió un poquito del tema sobre la fe. Pero retomando otra vez, hermanos, el tema de la fe, hay una fe que está basada en conocimiento humano, hay una fe que está basada en ideología, está basada, hermanos, en creencias religiosas, místicas. Pero hay una fe, hermanos, la cual tiene el pueblo de Dios, sus hijos, usted y yo, que no está basada en cosas terrenales, ni en cosas filosóficas, ni en ideas, ni en pensamientos humanistas. Nuestra fe está basada en el poder de Dios. Y hay una gran diferencia, hermano. Una fe basada en el poder de Dios es una fe que mueve montañas. De eso hemos estado hablando, hermanos. De una fe que te hace bajarte de la barca y caminar sobre el agua. De una fe que te hace creer lo imposible. De una fe que sana. De una fe que mueve, hermanos, en la mano de Dios, la gracia de Dios a favor de nosotros. Así que vamos a retomar ese tema en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Muy interesante lo que va a escuchar hoy y va a ser muy interesante que le dé seguimiento, una secuela a lo que va a escuchar, porque la semana que entra vamos a contestar una pregunta: ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy lo que soy? Su identidad como hijo de Dios. Primera de Corintios 2, 1 al 5, ¿lo tienen? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero subrayar este versículo 2, hermanos, en su mente, en su corazón, porque lo vamos a retomar la semana que entra, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Continuamos, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repetimos la última parte del versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una fe fundamentada en el poder de Dios, hermanos. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos. No es, hermanos, una religión más. Es una relación personal con el Dios vivo, el Dios de los cielos, el creador del universo. La salvación que Él nos ha ofrecido y nos ha dado, hermano, es tan real y tan hermosa y tan maravillosa en nosotros. Si usted se recuerda de aquel canto, deje ver si me acuerdo, que decía, ya no se canta, pero lindo, hermoso canto, decía: yo soy testigo del poder de Dios por las cosas que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo la luz gloriosa del Señor Jesús. Qué lindo, ¿no, hermano? Entonces, ahí es donde se fundamenta la fe, en la relación personal con Dios, en la salvación que Cristo nos ha ofrecido y nosotros hemos recibido por la fe. Hemos confesado su nombre y ahora, hermanos, nuestra vida ha sido transformada y cambiada, pasando de las tinieblas a su luz admirable, pasando de muerte a vida eterna, hermanos. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no viene, hermanos, este mensaje con palabras persuasivas, dice la Escritura, ni tampoco excelencia de palabras o de sabiduría humana. Es muy importante entender esto, hermanos, porque hay una diferencia
entre ser convencido y ser convertido. Cuando habla de persuasión o de excelencia de palabras o de sabiduría, diciendo Pablo, yo no vengo con esto, esa excelencia de palabras o de sabiduría humana se refiere a una habilidad verbal y a una agudeza mental del orador para poder convencer. Por eso es que las grandes compañías a veces contratan algunos personajes que sean habilidosos en la oratoria para convencer a las personas de que tengan cierto comportamiento, que reaccionen de cierta manera para la productividad o aún para el bienestar de sus propias vidas, hermanos. Y está bien, no estoy yo en contra de esas cosas, pero es muy complicado cuando traemos esas ideologías, esos métodos a la iglesia y comenzamos nosotros a desfigurar, desmembrar la palabra de Dios para introducir esas palabras de ánimo, de querer cambiar, de querer comprometer, de querer alentar, animar a la gente a que sea creyente, a que ame a Dios, a que sirva al Señor. Y luego después tenemos las consecuencias porque la gente fue convencida, fue persuadida, pero no hubo una genuina conversión o una transformación por el poder de Dios. La palabra de Dios es transformadora. No importa el depósito o el mensajero que la dé. Puede ser una persona neófita, puede ser una persona con un poco escaso conocimiento, pero cuando lleva el poder del Espíritu Santo transforma. Entonces, en algún momento la iglesia se ha perdido, se ha extraviado, hermanos, y ha comenzado a traer mensajes que le den al pueblo una persuasión, un convencimiento para que haga algo, para que dé ofrenda, para que se sienta bien, para que tenga ánimo en la vida, para que prospere, para que haga buenos negocios. Pero detrás del mensaje genuino que se debe dar está la salvación, que eso es lo más importante. No que tan bien te vaya en este mundo, pero ¿dónde vas a terminar en la eternidad? Es Cristo el Salvador, hermanos. Amén, amados. Entonces, a veces tenemos en la iglesia gente convencida, que está persuadida, pero no tenemos gente convertida y transformada. El convertido y transformado por Dios, cuando las cosas no son favorables, permanece, sirve a Dios, ama al Señor, porque tiene una convicción interna por el Espíritu de Dios. No importa si ese día no es un día agradable o no es un día que esté las condiciones favorables hacia él. Él sigue siendo fiel a Dios, ama a Dios, sirve al Señor. Espero que usted sea esta persona, hermanos. Y el que está convencido en el momento que los vientos son contrarios, abandona, deja, tira, se olvida de su compromiso. Lo atrapan los enojos, las iras, a veces las amarguras, a veces las condiciones lo llevan a un desánimo y termina abandonando su compromiso, su fe, una fe fundada en una filosofía humana, en un convencimiento de una palabrería, de un personaje que le habló bonito, que le hizo cosquillas al oído, pero jamás le habló al corazón como Dios lo sabe hacer. Importante que entendamos esto, hermanos. Entonces, usted no está persuadido por un convencimiento humano, usted está convertido a Cristo Jesús.
nacido de nuevo. Dejó el mundo, dejó el pecado, dejó los vicios. Se rindió a los pies de Cristo. Y ahora usted tiene una vida comprometida con su fe. Entonces su fe no está fundada en filosofías humanas, su fe está fundada en el poder de Dios. Por eso caminas en el poder de Dios, hablas en el poder de Dios. ¿Siguen aquí? La semana que entra no se lo puede perder. Entonces, entendamos y comprendamos esto, hermanos. Cuando dice la palabra que el testimonio de Cristo, otra palabra griega en ella mismo o muy similar, casi sinónimo, es misterio. Por eso la Biblia, cuando dice el testimonio de Cristo, puede decir también el misterio de Cristo. En algunas ocasiones usted lee el texto y dice los misterios, el misterio. Ahora, ¿por qué misterio y por qué testimonio? Un diccionario, hermanos, de traducción del hebreo y el griego a nuestro castellano entendible, dice que testimonio y misterio denota, pero no se interpreta como el término castellano lo entiende, porque misterio lo ponemos en misticismos, sino es aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Quiero que entienda esto, hermanos. Cuando dice el misterio, es algo que no puede ser entendido cuando la mente habla o discierne en un nivel completamente lógico y humano. Por eso es que tú le hablas de Cristo a las personas y hay una lógica muy perfecta, una lógica muy entendible. Eres pecador y Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y Él perdonó tus pecados. La paga del pecado es muerte, o sea que tú deberías haberte permanecido muerto en tus delitos y pecados, pero Cristo pagó el precio por tu salvación. ¿Verdad que lógicamente se entiende? Pero decimos de una manera muy vulgar en ocasiones, lo ha escuchado de mí, a la gente no le cae el 20, no lo entiende, porque se vuelve un misterio, porque hay misterios que tienen que ser revelados no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Por eso Juan decía, si mi Padre no los trajere, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, de justicia. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, si la persona no es tocada por el poder de Dios, no lo va a entender. Por eso es que el mensaje no puede ser humano ni filosófico. El mensaje no puede ser contaminado. Tiene que ser un mensaje basado en el poder de Dios. Palabra poderosa que toca el corazón, que llega al alma, que discierne las intenciones del ser humano internamente, te provoca, te toca, te hace que vayas al arrepentimiento, te regenera. ¿Cómo usted percibe lo que usted escucha? ¿Cómo está percibiendo lo que usted está escuchando en esta mañana? Dice que no se puede conocer este conocimiento por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. Eso es el misterio, hermanos. Y solamente lo pueden recibir aquellos que fueron iluminados por el Espíritu Santo. Porque al último el Espíritu Santo es el que trae a la persona. ¿Me están escuchando, santos?
Muy importante esto. Yo sé que está un poco técnico, pero es necesario que lo entendamos para poder explicarlo y poder predicar. Porque al último el mensaje es poderoso, hermano. Lo es. Pero la fe tiene que estar basada en el poder de Dios. No en lo que creo, no en lo que pienso, no en lo que deseo, no en lo que se me ocurre, sino en lo que Dios dice en su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír. Vamos adelante. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es una verdad revelada. De ahí que los términos especialmente asociados a este tema sean dado a conocer, revelado, declarado y dispensación. Entendamos los términos bíblicos de lo que es un misterio, lo que es un testimonio, cosas que Dios ha guardado y que Dios las revela a sus hijos. Por eso, hermanos, es que hay personas que sí se han entregado a Cristo, su salvación es genuina, pero que han quedado estancados porque no han sido capaces de continuar el discipulado que el Espíritu Santo empezó en ellos, haciéndote saber el Espíritu Santo que Él te va a hacer crecer a la medida, la estatura de Cristo Jesús. Que no te quedes enano. Siguen aquí. Están muy serios. Entonces, amados del Señor, la fe que tú tienes no es una fe religiosa, es una fe espiritual, revelada por lo sobrenatural, por el Dios que está en los cielos, porque al último Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe, y esa fe no está basada en ideologías, en pensamientos humanos, sino que está basada en el poder de Dios. ¿Y qué tan grande es el poder de Dios? ¿Tendrá límites? De ninguna manera. El poder de Dios es capaz de mover cualquier cosa, cambiar cualquier situación, sanar cualquier enfermedad, bendecir a su pueblo y aún ganar cualquier batalla que tengamos, hermano. El pueblo victorioso es aquel que tiene una fe, hermanos, basada en el poder de Dios. ¿Siguen aquí? Qué interesante esto, ¿eh? Entonces, vamos a recapitular lo que hemos aprendido en las últimas semanas, porque tu fe está basada en el poder de Dios. Primeramente, y esto es muy importante, sin salvación no hay nada, hermanos. Necesitan nacer de nuevo. Para poder verdaderamente experimentar el poder de Dios, necesitas entrar por la puerta. Y la puerta es Cristo. Por eso le decía que había que subrayar en nuestra mente esas palabras de Pablo. No me propuse saber otra cosa entre vosotros. No hay otro mensaje, no hay otra forma, no hay otras creencias, sino únicamente esta: Cristo crucificado y resucitado. Porque en Él está la salvación. Entonces, la humanidad, ya por costumbre, ya por herencia, ya por tradición, se toman algunas liturgias, algunas ideas, interpretaciones, y se le van añadiendo a la manera de ser salvos. Pero la Biblia simplifica el mensaje. Pablo lo simplifica, dice: no vengo con sabiduría de palabras. Es sencillo el mensaje. Si le confiesas con tus labios, si crees en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. Entonces tu alma está asegurada por la eternidad, porque Cristo la está asegurando por la fe que pusiste en Él. Porque al último la salvación es por fe y no por obras. Qué interesante, hermano. Importante esto, santos.
Miren, entonces si ya tenemos la primer parte, ya recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Él es el centro de mi vida. En mi corazón hay un trono y ya no está mi ego sentado en el trono. Ahora es Cristo el que está sentado en el trono de mi corazón. Él es la razón de mi existencia. Él es el por qué estoy de pie y por qué predico lo que predico y hablo lo que hablo. Entonces, Él puso mi nombre en el libro de la vida. Y luego hicimos la primera parte. Luego viene un discipulado, una enseñanza a cada creyente. Aquellos que creyeron, ahora hay que hacerlos crecer. Y en ese crecimiento hay una santificación. Y la santificación, también mal interpretada, es algo también muy sencillo. Porque santificarse es separarse. Tú no eres lo que eras antes. Fuiste sacado de la inmundicia, del pecado, de los vicios, del adulterio, de la fornicación, de los malos pensamientos, de los pleitos, de las contiendas. Por eso es que el que recibe a Cristo es cambiado, es transformado. El que está convencido únicamente está, dicen por allá en mi pueblo, chapeado. ¿Cuántos saben lo que es chapear? Que sí, cuando tienes una cadena de metal y la chapeas de oro por encima. No, tú eres de oro hasta los huesos, porque Cristo pagó el precio de tu salvación y no es barata. Entonces, un verdadero convertido ya abandona aquellos estilos de vida anticuados, aquellas formas, y ya no eres participante de las cosas mundanas. Entonces te separas, y santificación es separación. Separado de lo inmundo, santificado, estás dedicado únicamente para Dios. Porque la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Y al limpiarte de todo pecado, ahora ya eres libre de la consecuencia y de la secuela del pecado. Y por lo tanto, ya no hay por qué deberle o pagarle nada al mundo. No le debes nada. Cristo lo pagó. Ahora eres libre por el poder de Dios. Y en tu libertad le sirves y le amas. ¿Sí me están siguiendo, santos? Entonces, lo primero, Cristo nos salvó. Segundo, nos estamos santificando. ¿Por qué? Porque ciertamente el que ha sido limpiado por la palabra, lo único que necesita lavarse es los pies, dice el Señor Jesús. ¿Se recuerda? Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Entonces, le dijo Pedro cuando Cristo le quiso lavar los pies: a ver, siéntate ahí, Pedro. Voy a lavarte los pies. No, ni se te ocurra. ¿Cómo? Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, el reactivo, así como usted, digan amén, reacciona. Y al reaccionar, ¿qué dice él? No, entonces, si no voy a tener parte contigo, entonces no solamente lávame los pies, lávame todo, báñame. Y el Señor le dijo esto: el que ha sido limpiado, lo único que tiene que lavarse es los pies. Qué interesante es esa porción del Señor Jesús. Porque ¿qué está dando a entender? ¿Cómo se usan los pies? ¿Verdad que sí? Para caminar. Es lo que pisa el mundo. Es a donde te llevan las cosas. Y estamos en un mundo impuro, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de pecaminosidad. Donde quiera que vayas está la maldad. Estás en tu trabajo y estás escuchando chistes sucios. La gente que está ahí en tu entorno, redes sociales, donde quiera que vayas, pero tú sigues separado para Dios. Tú no participas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te sigue limpiando, te sigue santificando. Seguimos aquí, hermanos. Entonces, si ya tenemos a Cristo, si ya estamos santificados, y luego ya hemos escuchado su palabra y hemos creído,
aplicamos la fe, ejercitamos nuestra fe. Vienen problemas, vienen necesidades, vienen enfermedades, pero tenemos una fe poderosa. Y nos levantamos, hermano, no con un ánimo, no con un convencimiento, con una fe basada en el poder de Dios. Entonces, si ya estás limpiado por la sangre del Cordero, estás santificado, tienes una fe poderosa, entonces viene la siguiente palabra que el Señor Jesús repetía mucho: permaneced. Permanecer en mi palabra, permanecer en mí, permanecer en la vid, permanecer, permanecer. Y allí es donde el que está convencido no permanece. Ahorita está, mañana no está. Hoy tiene ganas, mañana no tiene ganas. Hoy llega, después no llega. A donde va la corriente, a donde sus ojos se desvían, hacia allá va su corazón. Por eso tenemos que permanecer en su palabra, permanecer en la fe, permanecer en la sana doctrina, permanecer en la oración, permanecer en el servicio a Dios, en la misericordia y en la gracia de Dios. Tienes que ser una persona que permanece incondicionalmente, no importa si el día es favorable o no lo es. Dios sigue siendo Dios. Algo me está pasando, estoy enfermo, estoy triste, pero no importa, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Yo voy a permanecer en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Y Dios, que es fiel, hermano, Él bendice. Entonces viene un quinto punto aquí. Lo que hablaba la semana pasada: yo siembro buena semilla. La semilla del amor. La semilla, como hablamos la semana pasada, de la buena, genuina ofrenda por amor. Entonces, si yo hago todas estas cosas y tengo todas estas cosas, se puede bíblicamente entender que la fe que tienes sí está basada en el poder de Dios. Porque Cristo es tu Salvador, porque te has santificado y apartado del mundo, porque le has creído a Dios todo lo poderoso que Él es y lo que Él puede hacer y lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo. Porque permaneces en sus caminos y porque continuamente siembras la buena semilla. Entonces, ya hiciste tu parte. Ahora comienza a caminar en el poder de Dios. Y eso es lo que la iglesia hace. Eso es lo cual yo estoy impulsando. Los quiero inspirar, no con sabiduría humana, no con palabrería mía personal, sino con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo le inspire a hacer lo que nunca ha hecho, a caminar lo que nunca ha caminado, y hermanos, a creer lo que nunca has creído, porque tu fe ha sido basada, está cimentada en el poder de Dios. En el poder de Dios, amado. Comienza a creerle, comienza a vivirlo, comienza a experimentarlo. Por eso es que la iglesia siempre entra en retos, siempre estamos en movimiento, siempre estamos en cambio, en transformación, siempre estamos en visión y en sueños, siempre estamos en trabajos, siempre estamos en persecuciones, siempre hay dificultades y angustias, siempre suceden tropiezos, siempre hay cosas que suceden que no son favorables, pero en vez de hacernos daño, nos hacen más fuertes, nos volvemos más sólidos, porque nuestra fe está fundada en el poder de Dios, hermano. Aburrida mi vida no es. Aburrida mi vida no es, hermano. Es tensa, intensa. Y tengo que estarme revistiendo del poder de Dios, hermano. Y estarle creyendo al Señor. Y cada día orando por un milagro. Y cada día buscando a Dios. Y cada jueves con usted y yo, ¿verdad? En ayunos, digan amén, por favor. Porque así es la obra de Dios. Porque ahí estamos usted y yo. Una fe no fundada
en un domingo en la mañana. Es una fe que se vive todos los días, hermano. Todos los días le creo a Dios por mis hijos, le creo a Dios por mi salud, le creo a Dios por sus bendiciones, por la prosperidad, por el bienestar, por todas las cosas que necesito, hermano. Y a la fecha Dios ha sido fiel porque Él cumple promesas. Entonces esa vida intensa, llena de victorias como también derrotas, llena de gloria de Dios como a veces desánimos, es una vida maravillosa. Porque ¿quién puede saborear una victoria sino aquel que luchó genuinamente? Aquel que desenvainó la espada, aquel que trabajó arduamente y recibe su salario, recibe la recompensa de su esfuerzo. Y cuando la recibes y Dios te exalta y te bendice y te honra, cuánto no te gozas, pero también cuánto no lloraste. Una vida sobresaliente. Por eso me hacen la pregunta: pastor, ¿por qué menciona tanto el morir? Porque para allá vas, te guste o no te guste. Y no va a haber día más hermoso y más bello aquel día que con satisfacción digas: he peleado la buena batalla de la fe, he corrido, lo hice, lo trabajé, me esforcé y ahora me espera la corona de la vida, el galardón. Aleluya. Pero aquel que no hizo nada, por eso es que cuando llega su día dice: no me quiero morir. ¿Cómo se va a querer si no hizo nada? Vive la vida, vívela, vive tu fe. Esfuérzate, trabaja, llora, sufre, créele a Dios. Ve por lo que es imposible, cree lo imposible. Porque tu fe no ha sido fundamentada en una idea de un personaje, ha sido fundamentada, hermanos, en el poder de Dios. Una fe fundamentada en el poder de Dios, amados del Señor. ¿Siguen aquí todavía? Entonces, híjole, tengo que avanzar porque si no se me va a hacer tarde. Esa fe fundamentada en el poder de Dios lleva una, dice la Biblia, una demostración. Demostración del Espíritu y de poder. Demostración. Esta palabra, demostración, tienes que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que lees. La palabra demostración en su original, cuando la estaba escribiendo Pablo, o la estaba dictando, como usted quiera entenderlo, se entendía como una palabra que se usaba en las cortes de aquel tiempo para dar un testimonio o una prueba irrefutable, una comprobación. Ahora, por eso es que yo no soy muy empático hacia los mensajes triunfalistas. Cuando el predicador le dice: tú eres un campeón y tú eres y nadie como tú y la prosperidad te esperan, y no, espérame. Es fácil decirlo. Lo que hay que hacer es que hay que demostrarlo. Y demostrarlo es dar una prueba irrefutable de que verdaderamente lo que predicas y lo que dices sí es el poder de Dios. Volvemos al testimonio y al misterio. Aquí viene, cáchelo, agárrelo en el aire. Le decía que había un canto bien bonito que cantábamos: yo soy testigo del poder por los milagros que Él ha hecho en mí. No te voy a predicar únicamente con palabras, te voy a predicar con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted le va a decir a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo esas mismas palabras que Pablo usaba con su pueblo, con Timoteo, con Tito: lo que viste, oíste en mí, esto haced.
Véanme a mí, decía Pablo. Y algunos creyentes dicen: no me vean a mí, vean a Cristo. Y luego el impío dice: ¿y dónde veo a Cristo? Porque Cristo se refleja en ti. El poder de Dios está en ti. Y por ello tienes que vivir una vida victoriosa. Si te digo que la mula es parda, es porque traigo los pelos en la mano. Dicen allá en mi pueblo, allá en Chihuahua, hermano. Yo lo viví. Si te digo que Cristo sana, es porque Él me sanó. Si te digo que Dios prospera, es porque estoy prosperado. Si te digo que Dios salva a los hijos, es porque Cristo trajo a mis hijos al conocimiento del Señor. Si te digo que Él restaura matrimonios, es porque Él restaura el mío. Si te digo que Él ha hecho cosas sobrenaturales, es porque yo lo he vivido. Demostración. Vamos a demostrar el poder de Dios, hermano. No solamente lo vamos a predicar, lo vamos a vivir. Es por ello que la iglesia tiene que ser el testimonio y el misterio revelado. Tú eres la revelación del poder de Dios. Tú caminas en el misterio de Dios. Cuando la gente te mira a ti, miran el poder de Dios caminando. Eres el milagro de Dios. Eres la gloria, la presencia de Dios. Porque Dios mora en ti. Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque si hay algo que reflejas en tu vocabulario y en tu carácter, es a Cristo. ¿Verdad que sí? Siguen aquí. Entonces, demostración. ¿Demostración de qué? Del Espíritu y de poder. Caminamos en el Espíritu. No andamos por la carne, andamos por Él. Qué lindo esto, hermanos. Dios se los está sonando a algunos de ustedes. Porque esa fue la promesa hermosa, ¿verdad? En Hechos 1:8: no salgáis de Jerusalén, quédense, esperen la promesa. Porque en el 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de Cristo, testigos del poder de Dios. Más que testigo de Jehová, eres testigo de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos, tú vives en otra dimensión. Tú vives de una manera diferente a como vive la gente religiosa, la gente que le gusta y entrar en discusiones y en pleitos interminables, hermano. Tú muestras que el Dios que sirves es un Dios verdadero por el estilo de vida que tienes, porque tu fe ha sido fundada en el poder de Dios. Poder. La última, dale estribo. No, todavía tengo más aquí. Híjole, bueno, hasta donde me alcance. Ahí va, ahí va. Primera de Tesalonicenses 1:2-6. Sí, amados. ¿Se están gozando o no? No, por eso la iglesia entra en donde entra, hermano. Una iglesia conformada, una iglesia encerrada, una iglesia inerte, una iglesia que no provoca, una iglesia que no hace cambio, una iglesia que no da luz, una iglesia que no mueve. Hay que sacudir. Decía en el libro de los Hechos: ahí vienen los que están trastornando a este mundo. Esos aleluyas. ¿Verdad que donde quiera que llegas incomodas? ¿Verdad que sí? Entras a un lugar y están echando sus chelitas ahí y se incomodan. Porque llegó la luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos se están entendiendo, hermano? Al mal hablado que comienza a tener chistes sucios y todo el mundo riéndose y tú callado, con cara de sorpresa. Incomodas. ¿Verdad que incomodas? ¿Aló? Ay, ojalá y esto esté pasando, porque si no.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo a la iglesia de Tesalónica ahora, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están leyendo, santos? 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuiste entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Les cayó el 20 ahora sí? Entonces, si ya hiciste tu parte, eres salvo, santificado, le has creído a Dios, el poder de Dios está en ti. Te digo esto: Dios salva. Si sigues orando por tus hijos y cumples los requisitos, Él los va a alcanzar. No importa que hayan pasado los años, Él los va a traer a los pies de la cruz, hermano, porque tu fe ha sido fundada en el poder de Dios. Los milagros Dios los va a hacer. Ya hiciste tu parte, ahora deja que Dios haga la suya. Vas a vivir una vida llena de amor, llena de paz, una vida que tiene una confianza plena en la providencia de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios. Porque al último, Dios es fiel, hermano, a su palabra. Si yo hago mi parte, Él va a hacer la suya, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amados. Termino con esta escritura, se las voy a leer, no me voy a detener en ella. Hebreos 10, 19 al 25. Y con esto vamos a hacer oración, porque nuestra fe ha sido fundada en el poder de Dios. En Hebreos capítulo 10, leo la versión de las Américas, versículo 19 en adelante. Dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, hablando del sacrificio, versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se está acercando. Amén, amados. Pongámonos de pie entonces y vamos a hacer una oración de fe, hermano. Tu fe fundamentada en el poder de Dios. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo,